de Corintios, capítulo 12. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque eres nuestro Padre, porque nos amas infinitamente, porque a pesar de que somos ovejas que tantas veces nos descarriamos, gracias Padre porque tú una y otra vez nos traes de vuelta a tu redil. Gracias porque somos un solo cuerpo, unidos a través del Señor Jesucristo, a través de su obra de redención, a través de esta vida, esta muerte, esta resurrección, esta ascensión. Señor, somos unidos bajo su señorío. Gracias porque esto, lo que estamos viviendo hoy, es un preámbulo de la gran reunión que tendremos en el reino, donde viviremos en tu presencia con un gozo eterno, con plena satisfacción, porque moraremos en tu presencia, persona de toda nación, lengua, pueblo, unidos bajo un solo Señor, el Señor Jesús, bajo un solo Dios, bajo un mismo Espíritu, Padre. Y hoy, Padre, queremos reflejar esa unión de una manera de vida. Y sabemos que tu palabra trae orden, tu Espíritu trae orden a nuestras vidas, y por eso hoy nos sometemos a tu palabra, porque es tuya, no nuestra, y deseamos que tu pueblo sea edificado y que aquellos que no son pueblo todavía sean llamados al arrepentimiento, a la fe, que hoy crean en el Señor Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que sea un portavoz tuyo dentro de mis limitaciones. Te lo pido todo, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo desde el capítulo número 11 cómo nuestras reuniones como iglesia deben ser un reflejo de nuestra unión con Dios y nuestra unión los unos con los otros. Lo vimos a través de este extraño pasaje sobre el atavío del hombre y la mujer durante las reuniones y cómo eso debería reflejar debidamente la unión entre Dios y el Hijo, la unión entre Cristo y la Iglesia. Lo vimos en la Santa Cena cómo crear dos cenas, como hicieron los corintios, ¿no? Una cena para ricos, otra cena para pobres. ¿Cómo refleja eso la unión con Cristo? Que ricos y pobres coman por separado, cuando somos un solo cuerpo en Cristo. Y hoy veremos en el capítulo 12 cómo los dones espirituales que deberían estar en funcionamiento en nuestras uniones deben de reflejar esta unión. A pesar de la diversidad de dones, somos un solo cuerpo. Y Pablo enseña esto en el capítulo 12. Desafortunadamente, en la iglesia de Corintio, los dones espirituales se habían convertido en algo que no traía unión a la iglesia, no traía cuidado a la iglesia, no avanzaba la misión de Dios, todo lo contrario. Los dones espirituales habían traído orgullo, competitividad y división entre la iglesia. Los que sois padres entenderéis, ¿no?, cómo cuando a lo mejor en Navidad damos dones a nuestros hijos. A lo mejor compramos un regalo para que los niños puedan jugar juntos, un buen regalo, y así los niños pueden jugar en armonía, pueden estar juntos, y ese regalo, ese don se convierte en conflicto. Se ponen a pelear con el don, con el regalo que el Padre les ha dado. Lo mismo sucedía en la iglesia en Corinto con los dones espirituales. Estaban siendo utilizados sin amor, estaban siendo utilizados sin orden, y por ende traían división y no unidad a la iglesia. Aquello que Dios, a través de su Espíritu, había derramado sobre la iglesia para el cuidado y el avance del reino, se estaba utilizando para peleas y para ponerse medallas. Una vez más, ¿cómo demuestra este tipo de actitud durante la reunión de la iglesia la unión con Cristo? No lo refleja. Vemos que estos dones espirituales son exactamente eso, espirituales. Son dones del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo nos da una lista de ellos en este capítulo. Dice que son dones de palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas y su interpretación,
Vemos a personas que son dotadas con dones, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran. Son dones que Dios ha dado a su iglesia para el cuidado y el avance de la misión de Dios para su iglesia. Y esto no es algo del Nuevo Testamento. Vemos que desde el principio el Espíritu Santo de Dios ha dado vida y ha traído orden a su creación, a su pueblo. Desde Génesis vemos como el dador de vida es dador de dones y dador de operaciones y dador de ministerios. Ahora, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vemos cómo el Espíritu Santo descendía sobre individuos en momentos puntuales, para funciones puntuales, y limitó este servicio principalmente a profetas, sacerdotes y reyes. A profetas para que hablasen la palabra de Dios, a sacerdotes para interceder por el pueblo, a reyes para que dirigieran a Israel contra los enemigos de Dios, pero el Espíritu Santo descendía temporalmente sobre personas puntuales para actividades específicas, señalando en última instancia a Cristo, el ungido de Dios. El Espíritu estaba sobre él como nuestro profeta, sacerdote y rey para asegurar nuestra salvación eterna. Y hoy, tal y como ha leído Diego, vemos en este nuevo pacto que el Espíritu Santo desciende para siempre, no temporalmente, para siempre sobre todos aquellos a los que ha dado vida y les da dones, no para su propio beneficio, sino para el cuidado de la iglesia y para el avance de la misión de Dios para su iglesia. Así que Pablo da a esta iglesia en Corintio 4 lecciones sobre cómo debían de usar o cómo debían de observar y participar con estos dones espirituales que les había dado. Ahora, independientemente de lo que creas sobre la vigencia de algunos de estos dones, ¿vale? Todos estamos de acuerdo en algo, y es que los dones espirituales que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia deben ser practicados decente, ordenada y amorosamente, para ver como resultado el cuidado de la iglesia y el avance de la misión. Entonces, en base a esto, veamos las 4 lecciones que el apóstol Pablo da a la iglesia en Corinto sobre los dones espirituales. La primera la vemos en los versículos 1 al 6. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La primera lección que da Pablo a la iglesia en Corinto es que los dones espirituales son distribuidos, diversificados y ordenados por el dador de vida. Por el dador de vida. Comienza hablando de cómo el Espíritu Santo de Dios es la única manera en la que una persona puede llamar a Jesús Señor. Hablando de la conversión, ¿no? El mismo Espíritu que nos da vida es el mismo Espíritu que nos da estos dones a la iglesia. Él es dador de vida y Él es dador de dones. Da la sensación que los corintios habían perdido el norte y pensaban que estos dones habían sido fabricados por su propio ingenio, fortaleza, fe, inteligencia. ¿Y qué va? Estos dones espirituales fueron distribuidos, diversificados y ordenados por el dador de vida, el Espíritu Santo de Dios. Este énfasis es marcado en este pasaje. Lo vemos en el versículo 11 otra vez. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tú no te has dado el don que tú tienes,
el Espíritu Santo de Dios te ha dado este don. Mas ahora Dios, versículo 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 24, pero Dios ordenó el cuerpo. Los dones que Dios ha dado a cada miembro son de Dios, son distribuidos por Dios a través del Espíritu, diversificados por Dios y ordenados por Dios. Nosotros no hemos tenido nada que ver con cómo los dones han sido distribuidos en nuestra iglesia. Así que no tengas envidia de los dones que Damaris tiene, porque ella no ha sido ella quien ha dicho, Dios, quiero como una casilla, no, quiero este don, este don, este don. No, Dios, en su gracia y misericordia, ha dotado a Damaris, a Evelyn, a Renata, etcétera, etcétera, con dones que Dios les ha dado. Eso de algún modo nos ayuda a entender mejor los dones espirituales y nos debe llevar a la unidad, porque es Dios quien ha ordenado estas cosas para unirnos como un solo cuerpo. Así que no olvidemos que, número uno, los dones espirituales son distribuidos, diversificados y ordenados por el Espíritu Santo de Dios, el mismo dador de vida, el mismo que nos hizo nacer de muerte a vida, el mismo que nos abrió los ojos para poder arrepentirnos y creer en el Evangelio. Ese mismo Espíritu es el Espíritu que da dones a la iglesia. En segundo lugar, la diversidad de dones espirituales debe llevarnos a la unidad. Lo dice el versículo 4 al 13. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿quién? El mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada, y aquí habla de la diversidad de dones, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Vemos la diversidad de dones, pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Veis el énfasis? Diversidad de dones, pero ¿qué? Un solo cuerpo. La diversidad de dones debe llevarnos a la unidad. Dios nos ha dado dones diversos para unir a nuestra iglesia, para que seamos un solo cuerpo. A pesar de que hay diversidad, lo hemos visto, en dones, incluso dice judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres, españoles, ecuatorianos, salvadoreños, venezolanos, y la lista sigue, peruanos. A pesar de que somos diversos, hemos bebido de un mismo Espíritu. El objetivo de los dones espirituales es ¿qué? La unidad. La unidad. Si los dones espirituales nos están llevando a la competición, a la rivalidad, a mirar por encima del hombro a otros porque no tienen nuestro don, los dones no están cumpliendo su objetivo, que es unir al cuerpo de Cristo. Entonces, en segundo lugar, la diversidad de los dones deben llevarnos a la unidad, y la diversidad de los dones, nos cuenta Pablo, que deben llevarnos a valorar los dones de otros. Dice Pablo, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy yo ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es poco. Nos suele pasar, ¿no? Si todo el cuerpo, si toda mi iglesia tuviese mi don espiritual, ¡wow! Qué maravillosa sería la iglesia, ¿no? Es que mi don es superior, soy un ojo. Si no hubiese ojo, la iglesia sería ciega. Pablo nos presenta lo contrario, ilustrando esto con un cuerpo que tiene un solo miembro o muchos miembros que son iguales. ¿Te puedes imaginar un cuerpo unido, pero que sea solo ojos? Sería grotesco, ¿no? Daría asco. Sería como estos vídeos de YouTube que son asquerosos, pero no puedes dejar de verlos. ¿Sabes a lo que me refiero? Esas operaciones raras que dices, pero no puedes dejar de verlas. Algo así sería ese cuerpo, ¿no? Sería un cuerpo descompensado. Un cuerpo que solo es ojos vería muy bien. En 8K vería. Pero no escucharía en absoluto. Un cuerpo que sería orejas escucharía muy bien. Sería el sueño de todo cónyuge, ¿no? ¡Qué bien escucha! Pero no vería, no hablaría. Un cuerpo sano es un cuerpo diverso y compensado. ¿Te puedes imaginar un equipo de fútbol donde todos quieren ser delanteros? Sí, meterían muchísimos goles, pero les caerían 20, porque nadie defiende. ¿Te puedes imaginar un equipo médico de un hospital donde todos son cardiólogos? Si tienes un ataque al corazón sería el mejor hospital del mundo, pero si tienes un derrame cerebral, olvídate, vete a otro hospital, ¿no? El punto es que todo el cuerpo, si todo el cuerpo tuviese un solo don, la iglesia estaría descompensada, la iglesia tendría cojera. Pero gracias a Dios que ha colocado en la iglesia diversidad de dones. Gente que tiene dones que yo no tengo. Y eso trae diversidad, trae equilibrio entre los miembros. Y eso me ayuda a valorar los dones que otros tienen. Porque ¿qué sería nuestra iglesia si todos tuviésemos el don de maestro? O el don de administradores, o el don de ayudar. Si fuésemos uniformes, seríamos una iglesia descompensada, una iglesia que no tendría unidad, tendría uniformidad, pero uniformidad no es unidad, diversidad es unidad. Lo principal es esto: Dios, el sabio Dios, es quien reparte, y gloria a Dios por ello. Porque si yo fuese, imaginaos si los pastores eligiesen los dones espirituales, seríamos una iglesia descompensada. Pero como el sabio Dios es quien reparte los dones a la iglesia, como Él hace las cosas como Él quiere, la iglesia es cuidada, la misión avanza. Así que, hermanos, valoremos los dones que Dios ha repartido a otros, porque sin esos dones seríamos una iglesia descompensada, una iglesia desequilibrada. Así que la diversidad de dones nos deben llevar a la unidad. La diversidad de dones también deben llevarnos a la unidad. La diversidad de dones debe llevarnos a valorar los dones de otros. Y finalmente, la diversidad de dones deben llevarnos a cuidar los unos de los otros. Mira lo que dice el versículo 21 al 26. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad.
Y mira lo que dice aquí el texto: pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Un cuerpo sano y diverso no puede darse el lujo de vivir sin uno de sus miembros, sean como aparece aquí, aunque parezcan de los más innecesarios. El ojo sin la mano no podría ver, la cabeza sin los pies no podría andar. Esta diversidad de dones nos lleva a necesitarnos los unos a los otros. Nos lleva a cuidarnos unos a otros, porque no podemos perder a ningún miembro, ningún don que tiene ese miembro, porque es lo que nos da unidad, es lo que garantiza que seamos todos cuidados. Me acuerdo cuando tuve apendicitis. Oye, el apéndice es un miembro súper pequeño. Algunos dicen que es un miembro que no tiene uso alguno, lo cual es cuestionable. Pero oye, ese pequeño miembro se infectó y cómo me dolía todo el cuerpo. Era como cuando te das un golpe con el dedo gordo del pie. Oye, miembro feo, gordo, uñas asquerosas. Pero oye, cuando te hace daño en el dedo gordo, cómo duele el cuerpo, ¿eh? Ves estrellitas y todo. En mi caso con el apéndice, si no hubiese cuidado de ese miembro, si no hubiese ayudado a ese miembro, todo mi cuerpo podría haber muerto. Todo miembro de la Iglesia, todo don de cada miembro de la Iglesia, aunque parezca de lo más insignificante, es, dice Pablo, de suma importancia para todo el cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. A veces tenemos la tendencia de admirar el don de enseñanza o profético de los pastores, ¿no? Que nos ponemos aquí arriba y exponemos la palabra de Dios. Hablamos por Dios hacia el pueblo, ¿no? Como hacían los profetas. Y decimos, ¡wow! ¡Qué don más honroso! Pero ¿qué tal esa hermana que después de un culto o en una conversación durante la semana tiene el don de las palabras de sabiduría y puede dar consejo a una hermana atribulada? Ese don no se sube a una plataforma y parece tan importante, pero Pablo dice, ese don trae unidad a la Iglesia y tenemos que cuidar de esa persona, porque tiene un don de suma importancia para la Iglesia. ¿Qué tal ese hermano que con su discernimiento de espíritus puede discernir que algo no está exactamente bien? Hay algo en lo que alguien ha dicho o alguien en una persona y ese discernimiento le ayuda a distinguir, a juzgar esos espíritus. Sí, no es un don tan decoroso, no se pone de pie todos los domingos, pero Pablo nos dice que es extremadamente necesario. Y Dios lo ha creado de esa manera para traer unidad, para cuidar a la Iglesia, para edificar a la Iglesia y para avanzar la misión de la Iglesia. Así que, hermanos, yo no puedo vivir como miembro de este cuerpo sin los dones de Daisy, sin los dones de Chema. No puedo vivir sin ellos. Sería un miembro descompensado, un miembro que cojea. Hay dones que muchos tenéis que inconscientemente se pone en uso y trae tanta unidad, tanta santidad a la Iglesia. Esto me lleva a cuidar de cada uno de estos miembros para que ellos puedan cuidar de mí, ya que han sido dotados de dones que sirven para la gloria de Dios a medida que la Iglesia es cuidada y que la misión avanza para su Iglesia. Son de suma importancia, aunque parezcan menos necesarios. Y Pablo termina exhortando a la Iglesia
en el versículo 27, diciendo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Hablando de la unidad, somos uno en Cristo, a través de la muerte, de la vida, muerte, resurrección, ascensión de Cristo. Hemos sido unidos a Cristo, tenemos comunión con la Trinidad a través del Hijo, y ahora Dios ha puesto en la Iglesia diferentes dones, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y Pablo empieza a hacer unas preguntas retóricas, cuya respuesta es no, ¿vale? Por cierto, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Hay diversidad que lleva a la unidad, el cuidado de la Iglesia y el avance del reino. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La Iglesia es una gran orquesta. Por un lado tenemos a los instrumentos de cuerda, como el violín y el cello. Por otro lado tenemos los instrumentos de percusión, como el tambor. Por otro lado tenemos los instrumentos de viento, como la trompeta y el trombón. Todos son diferentes, pero cuando los juntas en amor y armonía, bajo la dirección del director de orquesta, el Espíritu Santo de Dios, el resultado es una bellísima sinfonía para la gloria de Dios. Así que en vez de ver la diversidad como una competencia, debemos ver la diversidad como una sinfonía que glorifica a Dios. Y tenemos ahí una pequeña previa del don de dones, el don más importante, que es indispensable. Hablaremos más de ello la semana que viene. El don más indispensable. Podemos faltar en muchos dones, pero este don no puede faltar, y lo veremos la semana que viene, que es el amor. ¿Para qué tantos dones si después no amamos? Porque Dios es amor, y Dios nos amó y depositó su amor en nosotros para amar. Hablaremos de eso la semana que viene. Os animo a leer el capítulo 13 para ir meditando en el don de dones, que está por encima de cualquier don y que hará que esta diversidad de dones se convierta en una bella sinfonía de cuidado de la Iglesia y avance de la misión de Dios entre las naciones.